Cambiamos de tema, hablamos de los celulares en las escuelas. En las aulas, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo con los estudiantes que tienen este dispositivo al alcance y estaría generando algunos problemas para la atención, ¿no? Fundamentalmente favorece la distracción, sobre todo en matemáticas. Se conoció un estudio de argentinos por la educación respecto del celular en el aula. En el mismo se habla de su uso, distracción y aprendizaje. Analiza la respuesta de los alumnos de 15 años en las pruebas PISA 2022 sobre el uso de dispositivos digitales en la escuela. En cuanto a los principales datos a destacar, se encuentran que en Argentina el 54% de los alumnos declararon utilizar todos los días el celular en la escuela. De 80 países que participaron en PISA, Argentina es el país en donde los chicos más se distraen con los teléfonos, 54% en clase. Los resultados muestran una relación negativa entre la distracción por el uso de celulares en clase y el desempeño en matemáticas. Los países con más estudiantes distraídos tienden a obtener puntajes más bajos. Y en esta mañana vamos a saludar a Andrea Goldin, investigadora del CONICET, entre otras tantas cosas, ¿no? Claro, porque además trabaja en el Laboratorio de Neurociencia de la Universidad Torcuato Di Tella y tiene muchos trabajos publicados en torno a esta temática. Le decimos buen día. ¿Cómo estás, Andrea? Muy buenos días, Andrea. ¿Cómo andamos? Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buen día. Muy Un gusto bien, estar acá. muy bien. Bueno, preocupada, me imagino, con estos datos, ¿no? Vos y los padres, los chicos. Sí. Ya conocíamos un poco cómo viene la mano. Algo que cabe aclarar es que son datos de 2022. Bien. Eso quiere decir que fue hace un par de años que Claro. se tomaron, por lo tanto ahora la situación debe ser peor. Sí. Debe ser... Se tiene que haber acrecentado, debe haberse claro, ni hablar. ¿Y por qué consideran que, o por qué datos les permitieron destacar la distracción en matemáticas o un bajo rendimiento en matemáticas con la presencia del teléfono celular en el aula? ¿Dónde está la relación de eso? Es súper precisa tu pregunta, es perfecta, porque de hecho la relación es lo que nosotros en investigación llamamos una correlación. O sea que son dos datos que van de la mano, pero que no necesariamente uno es causa producto del otro. Eso no lo podemos decir con estos datos. Te cuento un poco cómo se tomaron. Estos datos ¿vieron las pruebas PISA que estamos acostumbrados a hablar, que en lengua, en ciencias nos va mejor, nos va peor que al resto de los países? Además de tomar las pruebas de matemática a los estudiantes de 15 años, lo que hicieron fue preguntarles cuáles eran sus hábitos, cómo percibían que eran sus relaciones con el celular en la escuela. Y entonces hay algunos estudiantes todos los estudiantes resolvieron los problemas de matemáticas que les plantearon y sabemos cuán bien o mal les fue. Y además algunos de esos estudiantes respondieron si creen que se distraen mucho en clase, poco, más o menos, etc. Sí. Y ahí es donde y esto pasa en todos los países. Entonces nosotros podemos saber para cada país, en promedio, los estudiantes de 15 años, cuán bien o mal les fue en matemática y cuántos se distraen. Y lo que encontramos ahí es que, como bien mencionaban, Argentina lideraba en 2022, suponemos que más o menos eso sigue igual, pero lidera el podio de los que más se distraen en la escuela con el celular, y además Argentina está entre los países a los que peor les va en matemática. Eso también, o digamos, le va de mitad de tabla para abajo. Eso también sucede... Y lo inverso sucede con los países que menos se distraen. Se ve que en general les va un poco mejor en matemáticas. Entonces ahí está esta relación. Ahora, no podemos decir que porque se distraen es que les va peor en matemática. Digamos, claro, que les vaya peor en matemáticas es un conjunto de factores que no estamos evaluando acá la razón. Con estos estudios, Andrea, ¿sentís que los colegios, los docentes acusan recibo de estos datos? ¿O sinceramente la data queda dando vueltas por ahí y no mucho más, y no pasa nada? Es una gran pregunta. A ver si podemos recuperar. Una gran pregunta que por ahora... señal. Ahí está, ahí te recuperamos. Ahí estoy. Uy, perdón, sí, fue demasiado. Yo hace bastante vengo trabajando estos temas. Este informe en particular que hicimos con Argentinos por la Educación
tuvo bastante difusión. Nos contactaron a raíz de esto desde instituciones educativas, algunos ministerios, algunos municipios, algunos gobiernos locales. Con algunos de ellos ya veníamos trabajando, otros se acercaron ahora, o sea, siempre es bueno y siempre es bienvenida esa instancia. La verdad es que a nivel mundial hay mucha discusión, por lo menos en el mundo occidental, que es el que yo manejo, Sí. hay mucha discusión sobre qué hacer. Claro. Hay como una especie de No está moda, de claro. ola, que se está empezando a prohibir el uso de los celulares. La verdad es que no hay evidencia suficiente para decir que eso sirve o no sirve o cuánto sirve. De hecho, algunos países que fueron de los primeros que los prohibieron, o algunos estados de algunos países los están empezando a desprohibir, a permitir. Y yo en lo personal, y muchos investigadores que trabajamos en el área, lo que creemos es que eso tiene que ver con el uso pedagógico que vos quieras hacer. Digamos, el celular es una herramienta. Claro. Vos como con Totalmente. cualquier herramienta la podés usar bien o mal. Exacto. Sí, bueno, justamente clarito. has publicado un libro vinculado a esto de cómo funciona el cerebro durante el aprendizaje. ¿Considerás que la presencia del teléfono celular en el aula puede colaborar a un mejor funcionamiento del cerebro o no? No necesariamente, digamos. De hecho, los celulares se aprovechan de a qué cosas le prestamos atención sin elegir esa prestada de atención, utilizan nuestros propios mecanismos cerebrales de adicción para generar, digamos, para lograr que estemos ahí conectados y que no podamos dejarlos. No los celulares en sí, no una pantalla en sí, sino las apps, ¿no? Cómo están pensadas las aplicaciones y los sitios. Pero justamente por eso es que es importante enseñar a usarlos. Claro. Porque tenemos como la ilusión de que como los pibes y las pibas nacieron en la era de los celulares, entonces son nativos digitales y entonces saben perfectamente cómo usarlos y podemos estar tranquilos porque los usan mejor que nosotros que somos viejos. Y la verdad es que seguramente sean más mandados a la hora de configurar algo, a la hora de chequear alguna cosa, de probar. Pero claro, requieren todavía de otros toda la ayuda, del claro, adulto. todo el conocimiento de qué cosas qué cosas tienen sentido y cuáles no, de cuáles puede haber evidencia, cuáles hay que mirar con un espíritu más crítico, pensar, ¿no? Todo el conocimiento de que detrás de cada una de esas aplicaciones y de cada uno de esos sistemas de inteligencia artificial hay empresas, hay lobbies involucrados, hay capitales involucrados que tienen intereses que no son los de la educación. Exactamente. Todo eso hay que enseñarlo. Andrea Golding, un placer escucharte. Impecable, sí, Muchísimas gracias. Clarita. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Permítanme decir, el informe se puede acceder desde la web, desde los sitios de Argentinos por la Educación, también desde mis redes, andre.goldin. Ahí tienen el informe, tienen otros informes que hice para UNESCO, hay un montón de material. Buenísimo. Excelente. Muchas gracias, Andrea. Gracias. Hasta luego. Y lógicamente nosotros vamos a invitar a la gente, ¿no?